Bienvenidos chicos a otro video más de fisiopatología de las enfermedades del sistema nervioso. Hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de la fisiopatología de los trastornos de la unidad motora. La mayoría de estas enfermedades que evidentemente envuelven esa unión entre el sistema nervioso y el sistema muscular, pues van a provocar cierto grado de debilidad y atrofia de los músculos esqueléticos. Las características distintivas de estas enfermedades varían mucho dependiendo de cuál es el componente de la unidad motora que se ha sido afectado, ya sea el cuerpo de la motoneurona, el axón o en la unión neuromuscular o inclusive directamente sobre las fibras musculares. Los trastornos que afectan el cuerpo celular nervioso a menudo se conocen como trastornos de la motoneurona inferior. Los que afectan el axón se conocen como neuropatías periféricas, que no vamos a estar cubriendo en este video, sino en otro video aparte. Y por último, lo que afectan las fibras nerviosas se conocen como miopatías. Así que vamos allá y para empezar vamos a hablar de trastornos del músculo esquelético. Y en primer lugar, una muy frecuente que posiblemente ya han visto en el módulo de músculo esquelético, vaya la redundancia, es la atrofia muscular. Y como ustedes saben, es básicamente la disminución del tamaño del tejido muscular. Y si bien es cierto que no todas las atrofias musculares tienen algún tipo de fisiopatología nerviosa, a veces sí. El mantenimiento de la fuerza muscular usualmente requiere movimientos relativamente frecuentes con resistencia. De hecho, cuando tú quieres aumentar el tamaño de tus músculos, tú haces ejercicios de resistencia con pesas para inducir a una hipertrofia de las fibras musculares. Sin embargo, en situaciones como en enfermedades crónicas, donde los pacientes disminuyen de manera considerable la utilización de muchos de los músculos por estar en un reposo continuo o prolongado, pues eso puede llevar a atrofia muscular que se va a caracterizar por la reducción del diámetro de las fibras musculares, por pérdida de los filamentos proteicos, que recuerden que son importantísimos. De hecho, la teoría más aceptada para la contracción muscular es a base de filamentos proteicos, actina, miosina, troponina y tropomiosina. Cuando un músculo normalmente inervado no se usa por periodos prolongados, como los pacientes que están postrados por cualquier tipo de razón crónica, las células musculares van a disminuir su tamaño. Y aunque las células realmente no mueren, pierden gran parte de sus proteínas. Y eso, pues, sin duda alguna, va a afectar, pues, su capacidad contráctil también. Esto es conocido como atrofia por desuso. Sin embargo, aquí la fisiopatología no vuelve el sistema nervioso. Pero hay otros tipos de atrofia y es la que quisiera también que viéramos en este video, y es la atrofia conocida por atrofia por desnervación. Y ya simplemente por el nombre ya empiezas a darte cuenta que aquí la fisiopatología sí va a envolver el tejido muscular. Los ejemplos más extremos de atrofia muscular se encuentran en personas que privan al músculo esquelético de su aportación nerviosa. Recuérdense que el músculo esquelético depende de estar conectado a una motoneurona para poder ejercer su acción. De hecho, cuando estudiaban cardiología, se daban cuenta que una de las características del músculo estriado cardíaco, a pesar de ser estriado como el esquelético, es que en el músculo cardíaco esto no es tanto así. Si bien es cierto, van a haber neuronas que pueden ayudar a regular la función del músculo cardíaco, pero recuérdense que las células musculares cardíacas tienen la propiedad de automatía por la presencia de los cardiomiocitos especializados o las marcapasos que tienen la capacidad de generar su propio potencial eléctrico. Esto es importante porque debido a esa capacidad del músculo cardíaco es lo que nos permite hacer trasplantes cardíacos. Su independencia de requerir de manera obligatoria el estímulo de una motoneurona le permite esa propiedad. Sin embargo, en el músculo esquelético ese no es el caso. Durante el desarrollo embriológico temprano, los nervios esqueléticos, que quedan más pequeños, inervan parcialmente a las células musculares maduras. Si las células musculares en desarrollo no están inervadas,
no maduran y con el tiempo mueren. En el proceso de inervación, las células musculares que se contraen en forma aleatoria son dominadas por las neuronas que lo inervan y desde entonces la célula muscular se contrae solo cuando es estimulada por una neurona en particular. Esa es la vida de los músculos esqueléticos. Depender completa y totalmente de la estimulación de una neurona. Pero imagínense que un músculo pierde esa conexión. Y pierde esa conexión tal vez porque la motoneurona inferior, por ejemplo, se muere o porque la motoneurona inferior, por ejemplo, es destruida. Esto va a dejar al músculo esquelético libre una vez más. ¿Libre de quién? Del dominio del sistema nervioso. Y cuando esto sucede, esto a pesar de que es libertad, no todas las libertades son necesariamente buenas. Y esta es una que no es buena, ya que el músculo esquelético necesita, pues sin duda alguna, esa conexión nerviosa, porque fuera de él, el músculo empieza a tener contracciones espontáneas que le vamos a llamar fibrilaciones. Las fibrilaciones no van a ser visibles, no son como fasciculaciones musculares que uno puede clínicamente ver en el paciente, sino que para poder detectarse van a tener que ser por un procedimiento que se llama electromiografía. El músculo en estas personas también con atrofia por desnervación, con el tiempo también comienzan a perder sus proteínas contráctiles. Y esas sí son malas noticias, porque después de varios meses, si no existe un proceso de reinervación, el tejido conectivo va a ser reemplazado, el tejido muscular va a ser reemplazado por tejido fibroso. Y como ustedes saben, los fibroblastos no son conocidos por recobrar la arquitectura histológica de los tejidos y nada por el estilo. Por lo tanto, se va a perder esa unidad funcional contráctil que tienen las fibras musculares y va a hacer que el proceso de rehabilitación sea mucho más limitado. Otro grupo de enfermedades que incluyen, ¿verdad?, la unidad motora, ¿verdad?, y la unidad muscular, son las distrofias musculares. Las distrofias musculares, como el nombre sugiere, no es una enfermedad, sino un grupo de enfermedades, de trastornos genéticos en su mayoría, y que como el nombre de nuevo sugiere, inducen algún tipo de alteración, deterioro, por así decirlo, deterioro progresivo de los músculos esqueléticos por hipertrofia, atrofia o necrosis. Son principalmente enfermedades musculares y casi nunca afectan el sentido nervioso. Conforme el músculo se necrosa, la grasa y el tejido conectivo van a ir sustituyendo las fibras nerviosas. A pesar de que las fibras nerviosas no inducen, no vienen a estar incluidas en la fisiopatología de la enfermedad, pueden sufrir por el proceso de distrofia, ya que van a ser reemplazadas, ¿verdad?, las fibras nerviosas. El aumento del tamaño muscular resultado de la infiltración de tejido conectivo va a ser conocido como una pseudohipertrofia, porque en este caso la hipertrofia no va a hacer que tu fibra muscular se ha hecho más grande, sino que se va a percibir más grande porque va a haber grandes cantidades de tejido conectivo invadiendo el tejido muscular normal. Evidentemente todo esto, el reemplazo de las fibras nerviosas y el aumento del tamaño por estas sustancias, ¿verdad? Pues sin duda alguna puede llevar a lo que es debilidad muscular. La forma más frecuente de la enfermedad y posiblemente la que ustedes ya conocen es la enfermedad o distrofia muscular de Duchenne, que representa de uno de cada 3.500 nacidos vivos. Se hereda se hereda recesivo ligado al X y se transmite de la madre a la descendencia masculina. Sí pueden haber algunas variantes espontáneas que puedan presentarse en las niñas, pero en términos fisiopatológicos, los chicos van a ser los afectados, no las chicas. Otra variante de la distrofia es la distrofia muscular de Becker, también ligada al X, pero se manifiesta más adelante en la infancia
no al nacimiento, como los casos de Duchenne, y puede manifestarse ya más tarde en la vida, como en la adolescencia o la infancia tardía. Es decir, que pudiéramos decir que la distrofia muscular de Becker, a pesar de que comparte el mismo mecanismo fisiopatológico hereditario, pues sin duda alguna es de un curso más lento. Ahora bien, sabemos que es una enfermedad hereditaria, pero estamos en fisiopatología y el ejercicio interesante sería intentar de ver específicamente qué sabemos de por qué ocurre pues estos cambios distróficos que hemos hablado. Y como ya sabemos, es una enfermedad genética, es provocada por mutaciones en un gen ubicado en el brazo corto del cromosoma Y, que va a codificar una proteína con un nombre un poco gracioso que se llama distrofina. Vayan ustedes a saber. La distrofina, que no tiene un nombre tan agradable, es una proteína citoplasmática localizada en la porción interna de los sarcómeros y las células musculares. Las moléculas de distrofina están concentradas sobre las bandas Z del músculo, en donde van a formar un lazo fuerte con los filamentos de actina del aparato contráctil. Evidentemente, ya con solo esa pequeña línea de ustedes escuchar ahí, y escuchar que va a haber una alteración o una mutación en una proteína que está tan cercanamente relacionada con la actina, que es una de las piedras angulares del proceso de deslización de filamentos, que explica la contracción muscular, ya pueden imaginarse ustedes que esto va a comprometer la integridad del sarcómero, por lo tanto, puede llevar a una disminución, ¿verdad?, en las fuerzas de contractibilidad o a una alteración más bien en las fuerzas de contractibilidad. Esta alteración de la integridad puede ser responsable del aumento de la fragilidad del músculo distrófico, la entrada excesiva de iones de calcio y la liberación de enzimas musculares solubles, como la creatinina quinasa en el suero. El proceso degenerativo de Duchenne consta de una necrosis implacable de las fibras musculares, acompañado de un proceso continuo cíclico de reparación y regeneración con fibrosis progresiva. Básicamente, en resumen, va a haber una alteración de la distrofina que va a llevar a alteración del sarcómero, que va a llevar a un aumento en la entrada de calcio, ¿verdad?, intracelular. También va a haber necrosis del músculo, ¿verdad?, que va a llevar a fibrosis. Y también, pues, como pueden ver, es un ciclo que va a terminar en regeneración. Evidentemente, esto va a llevar a que el proceso de regeneración dure más de la cuenta. El proceso de degeneración siempre va a ser más que la capacidad regenerativa del músculo. Por eso es que enseñamos hace un rato que el proceso degenerativo, por todos estos afluentes que estamos viendo, va a empezar a afectar aún más el músculo, por lo tanto, va a llevar a lo que posiblemente sea la pérdida casi completa de las fibras del músculo esquelético, y sería ya una etapa final. Sin embargo, va a haber una conservación relativa de las fibras interfusales de los usos musculares. Los problemas no solamente van a ser en el músculo, sino también en este lugar. En este lugar está hendidura sináptica, donde el axón de la motoneurona se conecta con la placa muscular. Esto es algo que ustedes ya conocen. La unión muscular funciona como una sinapsis entre la neurona y el músculo. Consta de terminales y axones y una neurona y el área de la placa, ¿verdad?, motora, donde va a haber una hendidura sináptica. Evidentemente, para que esto pueda ocurrir, deben haber ciertos participantes para que el potencial de acción o impulso nervioso sea transmitido de una neurona a un músculo. Evidentemente necesitamos la participación de neurotransmisores. Por lo tanto, si vemos aquí en esta imagen, podemos ver la axón de la motoneurona llegando, ¿verdad?, a un músculo. Como pueden ver aquí tenemos una pequeña hendidura, es decir, que no hay un contacto realmente físico entre el axón terminal, ¿verdad?,
y el músculo, sino que hay ese espacio ahí vacío, que es lo que nosotros conocemos como hendidura sináptica, que va a ser evidentemente uno de los lugares principales de este show. Tenemos la neurona, el axón terminal, y dentro del axón terminal ven estas pequeñas vesículas y pintadas de color azul. En esas vesículas vamos a tener un neurotransmisor que va a ser extremadamente útil. Por otro lado, vamos a tener aquí nuestro sarcolema, nuestra célula muscular. ¿Bien? Y la célula muscular va a tener estos pequeños canales que conducen hacia la parte más interna del tejido muscular. Esos se van a llamar túbulos T. Y como pueden ver aquí, entre los túbulos T van a estar compuestos por una cantidad importante de fibras. Pueden ver pequeños filamentos aquí. Estos filamentos, como ustedes pueden darse cuenta, van a ser las miosinas. De hecho, se pueden ver las cabezas de miosina y estos de color azul van a ser la actina. Es decir, que esta es el área principal de contractibilidad. También pueden ver estos pequeños puntos rojos que ven, son cisternas. Estas cisternas que ven aquí, o cisternas terminales, básicamente van a liberar calcio una vez el impulso eléctrico descienda por los túbulos T. Esto es muy importante, que el calcio pueda salir aquí e invadir el área donde están los filamentos, ya que esto va a permitir la unión del calcio con la troponina, que, como recuerdan de fisiología, es extremadamente importante para el proceso. Ahora bien, cuando el potencial de acción viene descendiendo por aquí, ¿verdad? Pues lo que tenemos que tomar en cuenta, vamos a ver si podemos hacer alguna imagen. No podemos, no nos lo permite. Cuando el potencial de acción viene descendiendo por acá, por acá, por acá, por acá, una vez el impulso eléctrico llega a esta área, se van a abrir unos canales voltaje dependiente de calcio. Esos canales voltaje dependiente de calcio van a permitir que el calcio entre a esta área. Y una vez el calcio entra a esta área, va a activar estas vesículas. Y estas vesículas van a empezar a acercarse a la membrana celular, hasta fusionarse en la membrana celular y luego producir por exocitosis la liberación de sus contenidos. ¿Qué contenido es ese? El neurotransmisor acetilcolina, que por sus receptores nicotínicos se va a unir, una vez ahora liberado aquí en la hendidura, se va a unir a sus receptores que se encuentran ¿dónde? En el músculo, en la placa muscular. Una vez esta unión ocurre, esto va a permitir la entrada del sodio hacia adentro de la célula muscular, haciendo la carga más positiva dentro de ella y por lo tanto llevando a la despolarización de la célula muscular. Una vez esto ocurre, el potencial de acción empieza a progresar y avanzar por el resto de la membrana. La acetilcolina no se quedará pegada ahí de manera eterna. La acetilcolina va a ser con el tiempo retirada por la enzima acetilcolinesterasa, que la va a liberar del receptor en la célula muscular, deteniendo así el tiempo de despolarización. Tú tampoco quieres que exista una despolarización contigua por una unión irreversible de la acetilcolina a su receptor nicotínico. Ahora bien, ¿por qué hacer ese recordatorio? ¿Por qué ver todos esos eventos? ¿Por qué recordar la entrada de calcio, la liberación de la acetilcolina, la entrada de sodio? Bueno, chicos, porque estamos hablando ahora de enfermedades que envuelven errores a este nivel. Y en primer lugar, quiero mencionar los trastornos inducidos por fármacos y toxinas. Y mencionando algunos fármacos, varios medicamentos, y uno de ellos es una planta como el que le puse aquí. Esta planta no fue simplemente el PowerPoint que decidió ponerla ahí por accidente. Esta planta se llama curare. Y el curare, de manera inicial, a ustedes no les va a saber a nada, en el sentido de que ustedes no tienen tal vez ni la mínima idea de qué es el curare. El curare, ¿verdad? Como pueden ver, como vamos a ver ahora, va a ser la materia prima para un grupo de medicamentos como la fisostigmina, que van a ser muy útiles, y la neostigmina en la inhibición de la acción de la acetilcolinesterasa. Vamos a ver. Varios medicamentos pueden alterar la unión neuromuscular al cambiar la liberación
la inactivación o unión con el receptor de la acetilcolina. Uno de los fármacos que actúan a nivel de la membrana posterior a la unión de la placa neuromotora es el curare. Para facilitar la relajación de la musculatura involucrada durante procedimientos quirúrgicos, los fármacos tipo curare se usan para bloquear la transmisión neuromuscular. Los fármacos como la fisostigmina y la neostigmina inhiben la acción de la colinesterasa y permiten que la acetilcolina liberada de la motoneurona se acumule y prolongue su acción. Estos medicamentos se utilizan en el tratamiento de la miastenia graves. Las neurotoxinas del botulismo, que vienen de una bacteria anaeróbica de un nombre similar, Clostridium botulinum, producen parálisis al bloquear la liberación de acetilcolina. Los clostridios son bacilos anaeróbicos gram positivos que forman esporas. Esas esporas se encuentran en todo el mundo, en el suelo, inclusive en sedimentos de agua salada y dulce e intestinos de muchos animales. El botulismo clásico es transmitido por alimentos que se presenta la ingestión de estas esporas que van a tener las toxinas. Las esporas están latentes y de hecho son resistentes al calor y pueden recriminar en medios de poca acidez y baja cantidad de nitratos. Las verduras, los alimentos conservados en aceite de ajo, las sopas enlatadas, por lo general producen brotes esporádicos de botulismo. Pero un dato interesante que quisiera que recordaran es que la ingestión de las esporas provoca la síntesis de toxina y la absorción de las mismas ocurre en el tubo digestivo. Aparte de que pudiera haber botulismos en las heridas por la colonación del botulinum, que usualmente está en el piso, en el suelo, el botulismo infantil usualmente no se da por ese caso. El botulismo infantil se da en cuando los niños ingieren, por tener un tubo digestivo inmaduro, ingieren las esporas y estas van a germinar y elaboran las toxinas ahí. Usualmente, la razón principal por la que los niños pudiesen desarrollar esto, en este caso niños pequeños, lactantes, es porque ingieren esporas que se encuentran en el suelo con productos derivados de la miel. Si tal vez tú has escuchado en pediatría que te han dicho que no se le puede dar miel a niños lactantes, es por su asociación con el botulismo. Los órganos fosforados, que son ingredientes muy importantes de muchos insecticidas que hay en el mercado, básicamente también se unen a la acetilcolinesterasa para evitar la degradación de la acetilcolina. Esto van a producir una acción excesiva y prolongada con bloqueo de despolarización de receptores colinérgicos, incluidos los de la unión neuromuscular, manteniendo la acetilcolina pegada. No solamente van a impedir el proceso normal de que una nueva acetilcolina entre y se una a su receptor, sino que mantienen en esta situación constante de inhibición a la motoneurona o al músculo, perdón. Los órganos fosforados o fosfatos se absorben por la piel, por los pulmones, por el intestino, inclusive hasta la conjuntiva de ojo. Y los hace particularmente eficaces como insecticidas, pero son entonces por la misma situación, van a ser peligrosos para los seres humanos. Ciertos órganos fosforados se pueden metabolizar rápidamente en productos inactivos en seres humanos y pueden venderse al público. Pero se ha prohibido la venta de insecticidas como el Parathion, el cual no se metaboliza con eficacia a productos inactivos. Otros órganos fosforados se desarrollan como gases nerviosos con potencial militar. Si se absorben en altas concentraciones, tienen efectos mortales por el bloqueo de la despolarización y pérdida de la función de los músculos respiratorios. La mastenia grave, que es una enfermedad que también va a afectar la unión neuromuscular, lo hace de otra forma. En esta enfermedad hay una sensibilización tipo 2, donde se van a crear autoanticuerpos en contra de los receptores de la acetilcolina nicotínica, es decir, los receptores que se encuentran en la placa muscular o en la tirosina quinasa específica muscular que afecta la comunicación entre la motoneurona y el músculo inervado.
Cualquiera que sea la causa, si el receptor de la acetilcolina queda destruido, no vamos a poder tener el proceso fisiológico normal de transmisión del potencial de acción. Se puede presentar en cualquier edad, pero la mayor incidencia es en la adultez temprana. Y la enfermedad es aproximadamente 3 veces más frecuente en mujeres que en varones, algo usual para la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Otro tipo de síndrome que es muy similar al miastenia gravis, de hecho muchas veces está incluido dentro de él, es el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Lambert-Eaton básicamente es otra enfermedad autoinmune, pero los anticuerpos, en vez de ir dirigidos contra los receptores de la acetilcolina, van a ir dirigidos contra las bombas de transportes del calcio. Eso quiere decir que el calcio no va a poder internalizar al axón terminal y al no hacerlo, no va a poder inducir la liberación de las vesículas sinápticas que contienen el neurotransmisor acetilcolina. También la miastenia grave neonatal es provocada por una transferencia placentaria del cuerpo del receptor de acetilcolina. Se presenta en el 10% de los hijos de madres que tengan miastenia gravis. La reducción espontánea de los síntomas, por lo general, se presenta a los pocos meses del nacimiento, porque usualmente el bebé no padece la enfermedad, sino que es el paso de los anticuerpos de madre a hijo. Como es una enfermedad autoinmune, hay muchas cosas que recordar. Primero, es el sistema inmunológico. Segundo, no tiene cura. Y tercero, es extremadamente fácil que puedan aparecer otras enfermedades autoinmunes también. Decirte cuál es la razón por la cual hay una hipersensibilidad, difícilmente una enfermedad autoinmune te van a decir por qué. Lo que sí podemos decirte es tal vez quién está involucrado en producir los anticuerpos. ¿Por qué lo hace? Eso no lo sabemos. Aunque no se sabe el mecanismo exacto que desencadena la respuesta autoinmune, se cree que es provocada por las células T auxiliares sensibilizadas y un ataque dirigido por anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina nicotínico en la unión neuromuscular. El ataque de anticuerpos va a provocar la diseminación de la pérdida de porciones terminales ricas en receptores de acetilcolina en los pliegues de la placa o en las hendiduras de la placa motora de la fibra muscular, llevando a disminución de los mismos y por lo tanto una alteración en el paso del potencial eléctrico. Por último, los trastornos de la motoneurona inferior son trastornos neurológicos progresivos que selectivamente afectan a las células del asta anterior de la médula espinal. Recuérdense que en el video de dolor habíamos dicho que la parte del cuerno posterior o tronco posterior medular es usualmente por donde entran. Por eso es que lo estudiamos en las vías aferentes. Pero ahora que estamos en vías aferentes, recuérdense que les había dicho que la porción anterior medular es por donde salen. Es decir, que esas son las vías aferentes. Usualmente el problema está ubicado ahí. Un ejemplo de un trastorno que afecta únicamente a la motoneurona inferior es un grupo distintivo de trastornos degenerativos que comienzan en la infancia o en la adolescencia, llamados atrofia muscular raquídea. La debilidad y la atrofia muscular son hallazgos prominentes en todas las variantes del trastorno. Es probable que sea una condición hereditaria, son extremadamente raras, usualmente es por autosómicos recesivos su herencia, y es provocada por una delección de la sobrevivencia del gen de la motoneurona 1, SM1. Rara fisiopatología, se clasifica en las enfermedades tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es la enfermedad de Wernicke-Hoffmann, la tipo 2 es conocida como la enfermedad intermedia, y la tipo 3, que es la enfermedad de Kugelberg-Wallander. Las tres son extremadamente infrecuentes, son extremadamente raras. Alta mortalidad, chicos, los niños mueren usualmente antes de los 2 años de vida. Y como pueden ver, hay una atrofia muscular espinal severa. La palabra clave de la fisiopatología a este nivel, chicos, va a ser defecto en el gen SM1. Bien, chicos, eso es todo por este video. Espero que les sea de utilidad y nos vamos a seguir viendo en otro video más del módulo de neurología. Bye, bye.